pensar en la filosofía de Aristóteles y pensar en hacer una semblanza de la filosofía de Aristóteles eh, es un trabajo que exige enfocar en primer lugar lo que en latín se denominaría la forma mentis, es decir, el estilo intelectual desde el cual Aristóteles capta la realidad y organiza comprensivamente esa realidad desde el punto de vista tanto conceptual como argumental. Entre otras cosas, en función de esta introducción, que antes que mostrar la obra de Aristóteles, muestra su estilo intelectual, podría decirse que hay un contraste muy nítido con respecto al estilo intelectual de Platón, que tiene una plasticidad que lo ubica en esa capacidad de ser muy fino a la hora de argumentar y contraargumentar en sus diálogos a través de sus personajes, y también es capaz de narrar mitos con un poder simbólico extraordinario, y es capaz de proponer un clima literario que, si bien de alguna manera no es un clima dramático, porque Sócrates tiene la voz y el mando y casi el control de la situación, eh, y con lo cual eso significa que no hay nada de qué preocuparse, porque eh, los argumentos socráticos que orientan hacia la sabiduría están pensando en una sabiduría que debería resguardarnos de cualquier temor. En este sentido, el texto dialógico de Platón no es un texto dramático propiamente dicho. Pero toda esta capacidad tan diversa y complementaria en que Platón se expresa y filosofa es contrastante con lo que Aristóteles hace desde un estilo mucho más conceptual, mucho más argumental, mucho más tratadista y mucho más sistemático, más allá de que la palabra sistema quizás exceda al marco propiamente aristotélico, pero eh, al menos es una palabra que está mucho más cercana al estilo de Aristóteles que al estilo de Platón. No es una obra sistemática como las obras de los grandes sistemas del pensamiento moderno, desde Spinoza, Kant, el idealismo alemán. Eh, pero evidentemente hay un hilo argumental de principios y de categorías que aparecen constantemente en cualquiera de sus enfoques, en el enfoque lógico, en el enfoque metafísico, en el enfoque ético, en el enfoque retórico, en el mismo enfoque de la poética. Aristóteles es alguien que termina de alguna manera de cumplir ese trabajo que Sócrates encomendaba desde su pregunta ¿qué es X? Es decir, ¿cuál es el concepto y cuál es la expresión que a través de una definición de ese concepto clarifica esa X, siendo esa X la justicia o la belleza o la virtud o la república o el ciudadano o la inteligencia, el bien, etcétera? Es decir, Sócrates exigía una definición y Aristóteles es un hombre de definiciones, digamos, ¿no? Este trabajo que inicia Sócrates y pasa dialógicamente por Platón, creo que por lo menos en Aristóteles tiene un punto de llegada bien formal, bien conceptual, lógicamente sólido. Y además esta solidez conceptual requirió una densidad metafísica de categorías muy ricas que exceden la misma riqueza de las categorías con las cuales Platón
escribió sus grandes diálogos, ¿no? La riqueza conceptual de Aristóteles implica creación de categorías profundas, metafísicamente densas, intensas, pero muy precisas, muy definidas, con mucha coherencia. El discurso de Aristóteles es espléndidamente consistente. Bueno, esto de alguna manera para dar cuenta del estilo intelectual. Aristóteles tuvo 17 años de permanencia en la Academia de Platón. Y como buen y gran discípulo, es uno de los grandes críticos de Platón. Lo cual es inevitable porque, digamos, el discípulo, en la medida en que hace honor a su maestro por permanecer nada menos que 17 años, es el que mejor se consustancia con la teoría de su maestro y por lo tanto es el que más agudamente la va a comprender y también va a comprenderla desde las propias limitaciones que la teoría del maestro exhibe gracias a la penetración con la cual el discípulo puede entender de manera sintética, de manera orgánica, de manera integral y en sus detalles más fundamentales justamente a esa teoría que convivió con el discípulo mientras el discípulo estuvo muy cerca de su maestro, pensando junto a su maestro y trabajando junto con él. Aristóteles es el gran pensador que por primera vez sistematiza los estudios de lógica. Aristóteles sistematiza también lo que es la metafísica. Y la metafísica, que es una de sus grandes obras, es el intento de proponer cuáles son los grandes principios universales y por eso también fundamentales, desde los cuales se explica el ser, entendiendo por ser a algo que es, a los entes, es decir, a las entidades existentes. Justamente la metafísica es la ciencia del ente, la ciencia que nos va a decir cómo está constituido el ente en tanto ente. No en tanto que es mesa o jirafa o estrella o ser humano, sino en tanto un ser existente. ¿Cuáles son esas condiciones universales sin las cuales el ente no sería? Es decir, no sería un ser, no sería un ente, no sería algo existente. Entonces, en la metafísica está todo el desarrollo sistemático de los grandes principios desde los cuales Aristóteles intenta explicar qué es el ente, es decir, cómo está constituido. Entonces, en la mirada que Aristóteles tiene sobre el ente podemos distinguir fundamentalmente a las sustancias individuales, es decir, el concepto de sustancia en Aristóteles es un concepto importantísimo porque llama sustancia individual a aquel ser que puede subsistir en sí mismo, por sí mismo, es decir, que se sostiene en sí mismo y sobre sí mismo, en su propio ser, y que son todas las entidades individuales. Entonces, en contraposición de la sustancia, Aristóteles llama accidente a aquel ser que necesita sostener su ser en otro, no lo puede sostener en sí mismo. Por ejemplo, una puerta sería una sustancia primera, esta sustancia propiamente dicha, y el color que tiene la puerta existe en la puerta, pero nosotros no vemos el color en sí, no vemos el color en sí mismo, vemos algo coloreado de ese color, y ese algo es lo que subsiste, y el color se sostiene existiendo en eso que subsiste por sí mismo. Entonces, en este caso, el color existe y subsiste en la puerta, mientras la puerta subsiste en sí misma. Esta es la primera gran diferenciación, sustancia primera y accidente. Otra gran diferenciación, y esto estoy hablando de categorías, ¿no? La sustancia, el accidente después
toma formas como la relación, el tiempo, la situación, la posición, la cualidad, la cantidad. El accidente, estas maneras de ser, pero teniendo que subsistir y sosteniéndose en otro y no en sí mismo, tiene varias modalidades. Entonces, categoría de sustancia, primera categoría de accidente. Otro par de categorías importantes lo son la categoría de acto y la categoría de potencia. El acto es precisamente la actualidad de un ser en tanto es, y la potencia es un modo de ser, en tanto una disposición a ser. Por lo tanto, el ser en potencia no es un no ser absoluto, es un no ser aún, es un no ser actual, pero es la disposición en acto para poder ser actualmente en un cierto momento eso que por ahora es pura disponibilidad y pura disposición. Entonces, alguien que está estudiando medicina, en acto es un estudiante de medicina, pero en potencia es un médico. Son dos modalidades de ser. Ahora, entre estas dos modalidades, el acto para Aristóteles siempre precede a la potencia. La precede a la potencia sobre todo en términos lógicos y en términos ontológicos. La prioridad del acto respecto de la potencia, Aristóteles la demuestra, porque si algo está en potencia, respecto de lo que está en potencia, no puede estar en acto. Con lo cual, para ser actualizado, necesita de otra cosa que sí esté en acto y que actúe sobre esto que está en potencia para que esta potencialidad se transforme en actualidad. Es decir, que el pasaje de la potencia al acto requiere previamente de otro ser en acto que actúe sobre lo que es potencialmente para que lo que es potencialmente se actualice y llegue a ser en acto. Esta es la prioridad del acto respecto de la potencia. Ninguna actualización de algo que está en potencia para transformarse en algo que está en acto se puede producir sin algo que previamente está en acto y actúe sobre lo que está en potencia, para que eso que está en potencia se actualice y pase al estado de ser en acto. Esta es la prioridad del acto respecto de la potencia. Y acá entonces entre acto y potencia tenemos otras dos categorías complementarias, recíprocas, en donde la prioridad la tiene el acto, del mismo modo que la prioridad la tiene la sustancia primera respecto del accidente. El accidente no podría existir sin una sustancia que sostenga la existencia y el ser del accidente. En cambio, la sustancia primera subsiste, se sostiene, subyace debajo de sí misma, sosteniéndose en sí misma, a diferencia del accidente que se sostiene en otro, es decir, en una sustancia primera. Y por otro lado, si nosotros observamos los seres de la naturaleza, todos los seres de la naturaleza están constituidos de materia. Entonces la materia aparece como un constitutivo de los entes naturales de nuestra experiencia sensible. Ahora, es cierto que algunos seres son vacas, otros seres son seres humanos, otros seres son árboles, otros seres son nubes. Cuando nosotros identificamos a estos seres, llamándolos por su propio nombre, lo estamos haciendo no solamente desde el uso convencional del lenguaje, sino que identificamos a todos los seres que son vacas como vacas, precisamente porque todas las vacas son vacas, no porque nosotros las llamamos con el mismo nombre, sino porque el mismo nombre responde a una analogía estructural del ser de todas las vacas. Esa analogía estructural, ese estado de cosas semejantes que yo veo en todas las vacas, hace que se infiera que en cada vaca se recrea de manera constante una misma forma. La palabra forma en Aristóteles no es la figura geométrica, es una estructura que configura el modo en que algo es. La configuración vacuna está presente de manera constante en todos los seres que son vacas. La configuración del ser de todos los leones está presente constantemente en todos los seres de la especie león.
Los distintos ejemplares de la especie se distinguen por particularidades que tienen que ver con el otro ingrediente que es la materia. Hay leones que son más grandes, hay leones que son más altos, pero la configuración estructural del ser león configura la materia de la misma manera en todos los ejemplares de la especie león. Por eso, la especie, Felix leo en latín, taxonómicamente hablando, la especie es lo que también Aristóteles denominaba como sustancia segunda, es decir, es el concepto, es la esencia, pero viviendo ya no, o mejor dicho, existiendo ya no en el individuo real y concreto, sino es la esencia existiendo a modo de concepto, porque el concepto es la representación que el intelecto se hace de las notas universales que configuran la esencia de un ser y que van a estar presentes en todos los individuos, en todos los seres que comparten esa esencia y que por eso pertenecen a la misma especie. Es decir, ¿qué hace el intelecto? El intelecto, según Aristóteles, abstrae estas notas universales. Abstraer en latín significa separar. Separa estas notas universales que constantemente se presentan en todos los individuos de la misma especie, y esta separación de alguna manera es una desmaterialización. En el concepto de león que yo tengo en mi mente, no están la materialidad de las uñas, de las patas, de los colmillos, de la melena. No hay ninguna materialidad. Hay una forma, hay una estructura que configura de manera constante e igual a todos los individuos que serán leones. Esta inmaterialidad de la forma, pero existiendo como concepto en la mente que intelige a la forma que sí está presente en cada individuo, esta inmaterialidad del concepto para Aristóteles es suficiente para probar que el intelecto es inmaterial, que hay una dimensión humana que es intelectual y que esta dimensión intelectual no tiene nada que ver ni con los sentidos ni con la materialidad. Es una actividad que precisamente es inmaterial porque produce con su acción conceptos, y en el concepto está la inmaterialidad estructural y esencial que está representada de un modo intelectual y que justamente está presente de manera real como forma sustancial en cada uno de los individuos que pertenecen a la misma especie. Entonces, para Aristóteles, cualquier sustancia material está constituida de materia y de forma. Esa forma que existe en ese individuo concreto y real es representada conceptualmente, y ese concepto además goza de la predicabilidad universal, es decir, ese concepto puede ser predicado al mismo tiempo de todos los individuos leones que pertenecen a la misma especie y que tienen la misma forma sustancial que estructura la materia, la configura al modo leonino de ser, no al modo vacuno de ser. Entonces, materia y forma. La esencia de un ser es esta composición de materia y forma. Ahora bien, entonces tenemos, por ejemplo, materia y forma, acto-potencia, sustancia primera y accidentes. Son pares de categorías con las cuales Aristóteles hace metafísica y distingue las condiciones constitutivas de cualquier ser. Ahora, justamente la materia concreta, de alguna manera refiere a una cierta condición material como potencia, como pura potencialidad. De hecho, Aristóteles dice la materia es pura potencialidad, es pura disponibilidad. Con la materia se puede configurar una estrella, un elefante, un ser humano, una puerta, una pared, un árbol, un pájaro. Lo que cambia es la forma sustancial, la materia siempre es la misma, y el modo en que se configura la materia da determinada especie de ser. Entonces, cuando Aristóteles habla del universo, la visión que tiene no es una visión creacionista. Es decir, para
para Aristóteles, a diferencia de Platón, que es un pensador dualista, porque está para Platón el mundo de las ideas, el mundo de los verdaderos seres perfectos, modelos eternos e inmutables, a imagen de los cuales está hecho el mundo sensible de la materia. Ahí hay un dualismo en Platón. En Aristóteles no hay ningún dualismo. Aristóteles es un pensador según el cual hay un solo universo y hay una jerarquía dentro de los seres de la naturaleza. ¿Cómo se ordena esa jerarquía de los seres de la naturaleza? Los seres más perfectos, y esto atendiendo un poco al concepto de perfección ya inaugurado por Sócrates, los seres más perfectos son los seres más autosuficientes. No autosuficientes en un sentido moral, autosuficientes en un sentido ontológico, es decir, que dependen menos para poder ser plenamente lo que son de otros seres, dependen menos de otros seres para poder ser plenamente lo que tienen que ser según su esencia. Como la materialidad implica todo lo que le implicaba a Platón, inestabilidad ontológica, cambio, impermanencia, corrupción, envejecimiento, desgaste, muerte, todos los individuos materiales, todas las sustancias materiales, van a estar en una cierta dimensión jerárquica dentro de la jerarquía total de los seres que existen. La presencia de la materia sigue siendo también para Aristóteles una presencia negativa. Ahora, justamente porque hay que explicar de alguna manera el movimiento del mundo, el movimiento de los astros, el movimiento de la naturaleza, este movimiento intrínseco de la naturaleza entendida como physis, como ese principio del cual surge todo lo que existe en el mundo de la naturaleza, en el cosmos, en el universo. El movimiento no se puede explicar por el movimiento indefinidamente. Digamos, si yo para explicar la existencia del movimiento de cierto planeta, ese planeta para ser movido, porque no se puede mover por sí mismo, necesita otro que lo mueva, pero a su vez si éste está moviéndose, necesita un tercero que lo mueva. Si la cadena de entidades que yo necesito para explicar el movimiento de las entidades anteriores es una cadena que se extiende al infinito, Aristóteles lo que nos va a decir es que para que se mueva el objeto 1 necesito un objeto 2. Si el objeto 2 se mueve, necesito un objeto 3. Si el objeto 3 se mueve, necesito un objeto 4. Si esto se prolongara ascendentemente e infinitamente, el movimiento tendría que recorrer descendentemente una cadena infinita de entidades que se mueven y que hacen mover a las que están más abajo. Pero por definición, una cadena infinita es imposible de terminar de recorrer, y por lo tanto, si la cadena fuera infinita, las entidades de las cuales yo quiero explicar su movimiento se quedarían sin ser explicadas en su movimiento y por lo tanto no se moverían, porque faltaría siempre una entidad intermedia, porque justamente el tiempo y el movimiento siempre tendrían, antes de llegar a lo que quiero explicar que se mueve, un objeto anterior. La definición de infinitud implica que el movimiento nunca tendría la posibilidad de completar su recorrido hasta que el movimiento le llega al objeto del cual quiero explicar su movimiento. Por lo tanto, esta cadena no puede ascender infinitamente. Tiene que haber un ser que por un lado no se mueva, porque si se mueve es movido por otro, y que a su vez, o sea que tiene que ser inmóvil, y que a su vez sea causa de todo el movimiento del universo, movimiento que ordena al universo. Este primer motor inmóvil tiene que tener evidentemente cierta perfección. Ahora Aristóteles dice, bueno, a ver, analicemos los niveles, los grados de perfección, ¿no? Diría Santo Tomás de Aquino, en su Suma Teológica en el siglo XIII, ya después de Cristo, ¿no?
aproximadamente 17 siglos y medio después que Aristóteles. Analicemos los grados de perfección. Entonces, Aristóteles dice, bueno, si nosotros tomamos el caso humano, en el hombre hay sentidos externos, hay ciertas capacidades emotivas, volitivas, pero la capacidad fundamental y superior es la capacidad intelectual. Entonces, el ser del cual depende el orden y la organización del movimiento armónico y perfecto de todo el cosmos, tiene que tener la máxima perfección. Con lo cual, seguro que ese ser tiene que ser una inteligencia. Ahora, ese ser que es una inteligencia, por ser inmóvil, por ser incorruptible, por ser perfecto en su estabilidad, no puede estar hecho de materia. Con lo cual, este ser perfecto, que es causa del movimiento y de la organización armónica del movimiento de todo el cosmos, es una pura inteligencia, y es pura inteligencia, es un ser puramente intelectual, que es ajeno a la condición material, no es un ser material. Y este ser, que es una pura inteligencia, a su vez, como inteligencia, Aristóteles se pregunta, ¿de qué se ocupa? ¿Qué es lo que piensa? ¿Qué es lo que conoce este ser, esta inteligencia superior? Bueno, otra vez vuelve Sócrates a recordarnos que cada ser se ocupa de sí mismo y de todo lo que está por encima de sí mismo en el orden de perfección ontológica, porque mirando lo que es superior se puede perfeccionar aún más, pero nunca se ocupa de lo que es inferior. Con lo cual, este ser que es el primer motor, pero inmóvil, mueve a todo en el sentido de que mueve con su existencia la organización armónica del movimiento de todo el cosmos, este ser no se va a ocupar de nada que sea inferior a él. Se ocupa de sí mismo. Y cuando se contempla a sí mismo, porque es la suma perfección, siendo indiferente a todo lo que él no es, porque todo lo que él no es está por debajo de él, es inferior a él, al ocuparse de sí mismo, se ocupa de los primeros principios del conocimiento. No de los principios auxiliares o derivados, sino de los principios supremos y fundamentales. Justamente lo que podemos compartir nosotros como humanos, según Aristóteles, con esta inteligencia primera, es el conocimiento de los primeros principios. Después nosotros nos tenemos que ocupar, por ser seres inferiores, con una constitución material, de otros principios derivados y de otras circunstancias que muchas veces son accidentales y que son propias de los seres inferiores, que pertenecen al mundo de la contingencia, al mundo de la materia, al mundo del cambio, al mundo donde en definitiva por el cambio todo nace, pero también todo muere, todo se corrompe y todo envejece. Con lo cual la metafísica para Aristóteles es el conocimiento de los principios supremos que también son contemplados y conocidos perfectamente por esta primera inteligencia, por este primer motor inmóvil, por este nous, así lo llama Aristóteles. Ahora, esta inteligencia no mueve a las cosas de manera eficiente. Ella con ninguna acción provoca el movimiento de las cosas, sino que como ella, esta inteligencia, es el ser supremo, que no es el creador del universo, porque no hay una teoría creacionista en Aristóteles, es el ser que infinitamente ha existido en el universo, porque el universo también tiene una existencia infinita. Esto quiere decir que el universo siempre existió. Por lo tanto, la primera inteligencia, el primer motor inmóvil, también siempre existió. Y yace en su plenitud, en su indiferencia perfecta respecto de todas las demás cosas, porque goza plenamente contemplándose a sí misma. Pero, como es de alguna manera el referente supremo en los grados de perfección del ser, todos los seres se ordenan contemplando y buscando la inteligencia primera, para que cada uno de estos seres busque también un lugar análogo de perfección propia, según la especie que tenga ese ser,
según el lugar que ocupe ese ser dentro de la organización del cosmos. Entonces, mirando esta inteligencia suprema, cada ser busca su lugar propio, cada ser busca realizar la perfección que le es propia según el grado de perfección que está expresado en su esencia particular. Es decir, que cada ser natural tiene un cierto grado de perfección que está expresado en su propia esencia y cada ser busca plenificar ese grado de perfección a semejanza de lo que sí se realiza plenamente en el nous, en la inteligencia primera, que solo se contempla a sí misma y que en la contemplación de sí misma solamente se ocupa de contemplar los principios supremos de los cuales dependen todos los demás seres en su constitución, en su existencia y en la organización propia del cosmos. Entonces, de alguna manera, esta inspiración que produce la inteligencia primera como ser perfecto, Aristóteles la identifica con una causalidad final. El nous o la inteligencia primera mueve a las cosas porque las cosas quieren parecerse a la inteligencia primera, buscando la perfección que le es propia según lo que está expresado en cada ser y en la propia esencia de cada ser. Es como esa finalidad, ese horizonte de perfección, es una especie de imán que a cada ser lo lleva al lugar que debe ocupar dentro del orden del universo. Justamente yo hablé de causalidad final, hablé de finalidad, porque Aristóteles también incorpora más formalmente el concepto de causa. Y la causa la distingue en 4 tipos. La causa material es de qué está hecha una estatua. Sin la materia no podríamos tener una estatua. La causa eficiente es evidentemente el escultor que actúa sobre la materia y de la materia saca una figura, saca la estatua. La causa formal, que es la idea que el escultor tiene en su mente y que es lo que el escultor se está representando como aquello en lo cual va a transformar a ese trozo de materia, ese trozo de mármol, o a ese trozo de yeso, o a ese trozo de bronce, para darle la forma que él tiene pensada. Y a su vez la causa final, el fin o la finalidad por el cual o por la cual el escultor decide hacer la escultura. El sentido, la finalidad. Son 4 formas distintas de entender la causalidad. Entonces fíjense que la categoría de causa en Aristóteles cobra una seriedad, una riqueza, una diversificación que también es muy precisa y que también contribuye a entender de una manera más profunda, con mucho más detalle, cómo es la organización y el orden ontológico que se manifiesta en los distintos entes según el grado de perfección que a cada ente le es propio y que está expresado en la esencia de ese ser, por la cual ese ser pertenece a determinada especie, ¿no? Estas son las categorías fundamentales de Aristóteles, son las categorías metafísicas. Y por otro lado, podemos hablar de su trabajo ético, desde el cual Aristóteles está pensando en la ética como en la ciencia que estudia los principios de la acción humana que busca el bien. Acá el bien, fundamentalmente para Aristóteles, es la justicia. Y la justicia no es la justicia legalmente entendida. Hacer justicia para Aristóteles es dar a cada uno lo que le corresponde. Entonces, el hombre que incorpora eso necesario para que su vida testimonie de manera constante, o por lo menos de manera uniforme, con las excepciones que se pueden entender por la propia debilidad de la condición humana, pero que se haya de alguna manera encarnado como hábito testimoniar y hacer cotidianamente la justicia, realizar la justicia, estas condiciones son las virtudes. Las virtudes son estudiadas en la ética de Nicómaco, en la ética que Aristóteles dedica a su hijo Nicómaco, y la virtud justamente es el hábito que se ha dispuesto ya
constantemente hacia el bien, así como el vicio es el hábito que está dispuesto hacia el mal. La teoría ética de Aristóteles es una teoría que también reposa en esta convicción socrática, según la cual cuando el hombre obra mal, en definitiva lo hace por ignorancia. Aunque en Aristóteles también hay una gran influencia de los grandes trágicos griegos, Esquilo, Sófocles y Eurípides, y sobre todo de Eurípides. Entonces, a través de la lectura de estos tres grandes trágicos, Aristóteles va tiñéndose de una sensibilidad más dramática, en donde aparece más fuertemente la libertad, confrontada con lo que es bueno, con lo que es razonable, con lo que es justo, y a veces Aristóteles parece salirse de este principio casi inamovible socrático, por el cual solamente se yerra moralmente porque se es ignorante de lo que se debía realmente hacer, convalidado por la razón, sino que a veces él parece en ciertos tratamientos que Aristóteles da cierto lugar a la libertad para estar frente al bien, estar frente a lo que es justo y sin embargo obrar injustamente. Digo parece porque no es una posición radical, definida, clara y frontal como sí en los existencialistas, desde San Agustín, pasando por Kierkegaard, Sartre, Heidegger, etc., Gabriel Marcel, pero es una posición que va más allá de esta, entrecomillada, ingenuidad socrática según la cual solamente obramos inmoralmente porque no sabíamos lo que estábamos haciendo. Aristóteles justamente en la Ética de Nicómaco parece ir un poquito más allá de esta determinación intelectual de la voluntad, por la cual cuando hay ignorancia obramos mal, pero si no hubiera ignorancia necesariamente el conocimiento de lo que es verdadero y de lo que es bueno determinaría la decisión, la voluntad, el querer hacia lo que es justo. Aristóteles parece ir un poquito más allá de esta postura. Y es interesante ver cómo lo hace. Sobre todo en aquel personaje que él estudia en la Ética Nicómaco y que tiene que ver con el personaje que no puede moderar sus pasiones. El personaje que no puede moderar sus pasiones, este inmoderado, pasional, a veces parece que Aristóteles lo trata como alguien que en realidad es responsable de no moderar sus pasiones y por lo tanto, aunque reconozca qué es lo que es justo, decide obrar injustamente. Y en esa decisión ya no hay una pura ignorancia de lo que se debería hacer, sino que hay una cierta complicidad que, entre comillas, a este personaje inmoderado lo transformaría en culpable. Pero con ciertas comillas, porque ya les digo, no hay en Aristóteles un tratamiento frontal y claro al respecto. Me parece que la obra de Aristóteles es una obra riquísima, fundamental para el estudio de la filosofía. Esta es una semblanza bastante resumida, aunque creo que hay ciertos detalles que son precisos para guiar la lectura de lo que ustedes tienen que abordar, y creo que es muy importante hacerlo porque Aristóteles va a enseñar a pensar las cosas de una manera mucho más profunda, de una manera muy racional, de una manera muy orgánica, y que por lo tanto, si bien no tiene todas las respuestas que él da profundizan e iluminan el sentido maravilloso que tienen las mismas preguntas que él quiere responder, que él quiere resolver desde sus planteos metafísicos, éticos, morales. Así que esta sería una introducción a Aristóteles muy introductoria, valga la redundancia, pero que me parece que
es un paso adelante con respecto a lo que estaban viendo en Platón, y me parece que también entender a Aristóteles profundiza capacidades muy nobles que tenemos nosotros, como capacidades intelectuales, tanto abstractivas para conceptualizar como lógicas para entender formalmente argumentos muy precisos que él va dando en cada una de las cuestiones que aborda. Así que bueno, seguiremos con otros videos y más adelante. Así que nos vemos pronto. Gracias.